estudio científico de los efectos nocivos Sí. estudio científico de los efectos nocivos debido a sustancias químicas Qué bueno que ya entró, Enrique. Buen día, Dick. Cállense. Ya están los de gobernación. Cállense. Toxicología. Estudio científico de los efectos nocivos debido a sustancias químicas en los organismos vivos. Hasta ahí. Eso es toxicología en general. Ya para hablar de toxicología forense, vamos a hablar de personas vivas y desde luego cadáveres. Recuerden, aquí no se dice muerto, se dice cadáver. Bien. Objeto de estudio. Objeto de estudio. Uno, síntomas. Dos, detección. Detección. Tres, dosis. Dosis. Entendida dosis, bueno, pues es la cantidad de la sustancia, que pueden ser desde nanogramos hasta miligramos o gramos. Ajá. Exposición. Exposición. Esto sería por inhalación, ¿verdad? O por la dermis, por la piel. A eso se refiere exposición. Mecanismos, cómo se ingestó. Cómo se ingestó. Esos son los mecanismos. ¿Verdad? Y se habla, obviamente, en toxicología, pues ambientales, que sería una rama ambiental. Y la segunda es química. 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 Entonces tenemos ambiental y química. ¿Verdad? La norma mexicana la denomina LD50 en toxicología. Estamos en toxicología norma. LD50. Fíjense, esa es la norma. LD50 es el grado de dosis que mata hasta el 50% de los individuos expuestos. Expuestos. Esto se hace con ratones, sin que se molesten, sin que se vayan a molestar. No se vayan a enojar conmigo. No dije ratas, dije ratones. Entonces ponen 100 ratones, ¿verdad? Son expuestos, obviamente, a dosis moderadas para ir viendo cuál es su grado de toxicidad. Se llama grado de toxicidad. Y LD50 es la norma que dice que si se muere el 50% de esa población, se considera letal. Así, esa es la palabra, letal.
no mortal. Para toxicología no se dice mortal, se dice letal, ¿verdad? Letal. ¿Qué está haciendo, Enrique? Ya deje de chatear. No, estoy metiendo mis apuntes, pues. Bueno, la toxicología tiene varios campos de estudio. Campos de estudio de la toxicología. Fíjense qué curioso. Toxicología acuática. Toxicología acuática. Y viene, miren, se van a reír. No sé si han visto, a mí ya me pasó en una ocasión. Estaba yo en una marisquería aquí en Cuautitlán, en Los Tocayos, y como 3 o 4 mesas por allá, una persona se empezó a sentir bien mal. Hay incluso un medicamento que venden para personas que se intoxican con mariscos. Sí, se intoxican con mariscos. A mí, por ejemplo, los mariscos me levantan el colesterol, pero hasta el tope. Hasta el tope no puedo ingerir ya mariscos. Peces sí, pero mariscos no. Y puede ser que las sustancias que tienen los mariscos sean altamente tóxicas. Entonces yo le dije a la señorita que pusiera 3 limones en una licuadora y unos 4 o 5 dientes de ajo. Los pusieron en la licuadora, los colaron, ¿sí? Y le dije, tómeselo, tómeselo. Le empezaron a salir bolas en la cara, se los juro. Se los tomó y como a los 15 minutos se empezó a sudar la persona, así se empezó a sentir mejor. Ya llegaron paramédicos, ya saben, todo un escándalo. Pero fue por ingesta de pues sustancias que en algunos casos las especies marinas ingieren o producen. La tinta del pulpo es altamente dañina. Un pulpo hay que saberlo lavar antes de comérselo. La cabeza del pulpo no se come. Lo único que se come son los tentáculos. Por si no lo saben, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de sustancias acuáticas. Lo que le conocen como malagua o aguamala en algunos lugares, pues son medusas que son altamente tóxicas. Y ahí sí, si les toca una medusa en la piel, lo correcto es que les orinen. Ahora sí es en serio, una orinada así en donde les tocó la medusa, no, porque es altamente infecciosa, tiene unos venenos tremendos, entonces puede ser alguna sustancia acuática. 2, toxicología química. Toxicología química. Pues obviamente tenemos 106 elementos en la tabla periódica de elementos. Podemos hablar de cianuro, metanol, alcohol. Ya ven que por allá en el norte, pues casi le pasó lo que Enrique, ya que está quedando ciego de tanta tonallita. Sí, tonallita de esa baratita. ¿Ya vieron cuántas personas fallecieron? De etil etílico a etanol. Y el etanol es altamente envenenante al organismo. Sí, invade los órganos inmediatamente. Provoca parálisis pulmonar y desde luego cardíaca. Y vamos a ver ahorita los signos. Toxicología clínica. Clínica. Siga chateando, Enrique. No pasa nada. Ay, mientras escucho, ¿verdad? Y en la toxicología clínica, pues obviamente está la gran rama de lo que son los laboratorios, ¿verdad? Que producen, en este caso, la utilizan para medicamentos, ¿verdad? Pero está la clínica, que también se utiliza en el campo de la medicina, porque también los tóxicos curan. En ciertas sustancias ayudan a restablecer la salud. Suena paradójico, ¿no? Pero el arsénico en pequeñas dosis, digámoslo así, desintoxica el cuerpo.
Así es, cura el asma. Mi hija tomó 15 años arsénico. Y yo le decía a mi papá, pues estas dos son para matar elefantes. Dice, sí, pero en el asma lo cura. En materia homeopática, ¿no? Porque los alópatas no saben de eso. Toxicología del medio ambiente. Toxicología del medio ambiente. Siga chateando, Enrique. Chateele más. Aquí estamos, no se preocupe. Del medio ambiente, pues claro, se está entendiendo, ¿verdad? Mar, o sea, agua, se está entendiendo tierra y se está entendiendo aire. Yo en ingeniería ambiental estudiaba las tres, agua, tierra y aire. Son las tres ramas de concentración de la ingeniería ambiental. Agua, tierra y aire. Imagínense qué tan contaminada está el agua que estamos tomando. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Así que ya saben, cuando pasen ahí por el semáforo, deme una agüita. Sí, Enrique, de esas agüitas que venden de esas. Luego viene la toxicología forense, que es la que nos interesa. Bien, y miren, de aquí desprenden dos ramitas, ahí muy raras, ¿no? La ecotoxicología, bueno, pues, se supone que es del medio ambiente. Y la toxigenomics, mix de mezclar con X, que habla de una suma de varias de estas ramas, ¿verdad? Y crean una nueva, pues, rama para crear, en este caso, pues, la utilizan en el ámbito de laboratorio fármaco. Se busca crear fármacos que puedan servir para curar, porque pues eso es lo que se busca, ¿no? Curar. Bien, lo que sigue es la diferencia en farmacología y toxicología. Diferencias, fíjense, hay varias diferencias, ¿no? Pero la gran diferencia aquí es la siguiente. La farmacología estudia los efectos terapéuticos. Estudia los efectos terapéuticos. Siga chateando, Enrique. A ver, lo vamos a sacar ya. Sáquese. Uno menos. Aquí lo vamos a borrar. ¿Verdad? La farmacología estudia los efectos terapéuticos. Eso es lo que estudia la farmacología. Porque finalmente la sustancia activa que se descubre o que se crea, precisamente es en el ámbito de salud, ¿verdad? Cuyos efectos terapéuticos, pues lo que se busca es que curen, ¿verdad? Y por otro lado, la toxicología, que estudia los efectos nocivos. Los efectos nocivos. Entonces, la farmacología, efectos terapéuticos. Y la toxicología, pues los efectos nocivos. Los efectos nocivos, ¿verdad? Eso es lo que va a estudiar en cada caso. Bien, ahora sí, toxicología forense, que es la que nos interesa a nosotros. Toxicología forense. Rama de la toxicología, rama de la toxicología que estudia los métodos médico-legales, médico-legales, en casos de envenenamiento y muerte. Envenenamiento y muerte. Bien,
Aquí primero que nada tenemos que pues, saber que es un veneno en el ámbito legal. La Ley General de Salud establece qué es un veneno. Entonces, fíjense, veneno, concepto de veneno. Es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa cuya propiedad altera la salud, o produce la muerte, Ese es nuestro concepto de veneno, para que se sepa que es un veneno. Ese es el término genérico. Ya después se ven alcaloides, psicotrópicos, alucinógenos, ¿verdad? Pero el término genérico es veneno, así se denomina, ¿verdad? Bien, objeto de estudio. Estudia sustancias ingeridas o ingestadas. Ingestar quiere decir inyectar, digerir, deglutir, respirar. Ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Metabolizadas por el organismo. ¿Verdad? Si no son metabolizadas, pues entran y salen, no tienen ningún efecto, no hay ningún diagnóstico. Acuérdense, la norma es LD50, ¿verdad? Esa es la norma. LD50. Imagínense un LD80. No, pues es altamente letal. Un LD100, pues, olvídense, se muere todo el muestreo. Bien. Ejemplo. La heroína inmediatamente se convierte y se metaboliza en morfina. O sea, fíjense, los que se inyectan heroína, porque es inyectada es intravenosa. Imagínense nada más los pobres que se pican, que se arponean. Más imagínense. Inmediatamente se vuelve morfina. Y la morfina se utiliza en el ámbito médico legal, se utiliza obviamente como un anestésico. Es un anestésico. De ahí viene, por ejemplo, para los odontólogos, ¿verdad? Para los odontólogos no pueden inyectarte morfina porque pues, eso afectaría inmediatamente los músculos del corazón. Se llama gilocaína. Gilocaína es con lo que nos anestesian la boca y es un anestésico local. No es un anestésico general porque hay anestesias generales y hay anestesias locales. Generalmente las anestesias generales, ¿verdad? Son inhaladas y las anestesias locales generalmente son intramusculares, no intravenosas, intramusculares, para que nada más anestesien de manera local. ¿Ya vieron? Este es un ejemplo donde la potencia, ¿verdad?, de una morfina en su derivado, que se llama gilocaína, con X, gilocaína,
con X, así se llama. Pues es un anestésico local. ¿Ya vieron? Entonces, hay anestésicos que pueden tener efectos tremendamente nocivos para la salud. Bien. Lo que sigue es entonces, ¿verdad? Análisis químico toxicológico. Análisis químico toxicológico. Bien. Primero que nada, ¿no? Requerimos primero establecer productos exógenos. Productos exógenos. Así dice, productos exógenos. Exógenos, ¿qué entendemos? Externos. A lo mejor en el embalaje, cuando nosotros aseguramos el lugar, a lo mejor en el embalaje encontramos líquidos, sólidos, algún vestigio gaseoso que nos pueda llevar a establecer si estamos en el ámbito de toxicología forense. Nos los da mucho el embalaje. Ahorita vamos a ver los signos cadavéricos, pero primero pues el embalaje, ¿no? A lo mejor se puede encontrar la sustancia que produjo, en este caso la muerte por envenenamiento. Y generalmente está en el entorno del lugar, está en su entorno del lugar donde se embaló o se encontró el cadáver, si es que así ocurre. Pero hay ocasiones que, pues, han encontrado partes cadavéricas y les practican de toxicología y aparece cocaína. Así es, pues, relacionado con narcotráfico, con, ya saben. Bien, entonces, primero, fluidos, fluidos. Sangre, primero que nada, sangre, coma, orina, ya saben, un catéter directo a la vejiga para extraer, en este caso, líquido urinario, ¿verdad? Porque algunos, sobre todo las anfetaminas, no son catalizadas ni por el vaso ni por los riñones. Y entonces, esas sustancias llegan, en este caso, a la vejiga. Y entonces, en muchos casos, la orina nos va a dar muchos elementos. En un cadáver, pues ya saben, tenemos que meter un catéter para sacar la orina y no se contamine la muestra, ¿verdad? Coma, contenido gástrico. Ya saben, biopsia esofágica, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de exploración abdominal, exploración intestinal, porque el intestino delgado es la primera parte del metabolismo en cuanto a la masa digestiva. Y de ahí, obviamente, pasa al intestino grueso, colon descendente, colon transverso, colon ascendente, en fin, recto y obviamente excremento, ¿verdad? Coma, saliva. Son los que nos pueden dar de primera impresión, pues, algún muestreo cadavérico que nos pueda llevar a establecer si hubo agentes toxicológicos. Bien, biopsias, biopsias. Como número 2, ya vimos fluidos, ¿verdad? Ahora vamos a biopsias. Ya saben qué es una biopsia. Vamos a obtener muestras de tejidos, ¿verdad? Biopsia. Sacar algo del cuerpo, ¿sí o no? Órganos, fluidos, muestras. Primero hígado. Hígado. Ya sabemos, ¿no? Parte del anabolismo, ya no el metabolismo, que el metabolismo empieza en los intestinos. Bueno, desde la boca comienza el metabolismo. Al momento de la ingesta comenzamos a trabajar
nuestro metabolismo conocido como digestión. Y entonces del metabolismo pasamos al anabolismo. Anabolismo, de desechar. El sistema anabólico lo que hace es que retoma las sustancias, ¿verdad? Del bolo alimenticio, ¿sí? Y degrada las sustancias que tiene que excretar. Se dice excretar, sacar del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el encargado del metabolismo y el anabolismo? El hígado, ¿sí? Su hígado cirrótico, Enrique Paz, cirrótico, todo lleno de shit. No, no es cierto, no es cierto. Riñones. ¿Por qué los riñones? Porque hay sustancias que no pueden catalizar los riñones. Los riñones son catalizadores. Fíjense lo que hace un riñón. Traducida a la sangre en desecho, los riñones la filtran. Fíjense, son filtros si se puede decir así. Entonces, después de un daño hepático, lo que buscamos es un daño renal. Entonces, en la biopsia vamos a tener que explorar los riñones para ver cómo están. Bien, cerebro. A los cocainómanos ya en su última etapa, tienen granitos blancos, ¿sí? En la masa encefálica. Se les hacen granitos blancos, igual en el cerebelo. Al momento de hacer la biopsia, porque el cerebro hagan de cuenta que lo partimos en dos. Sus dos hemisferios lo abrimos en dos. Se hace la biopsia, se hace una disección y se ve lateralmente como si estuviéramos partiendo jamón. Y se ven los puntitos blancos. ¿Saben qué es eso? La base de anfetamina que catalizó los pulmones y los mandó al torrente sanguíneo. El vaso no los puede catalizar y se van al cerebro. Y ahí están. Y las muestras médicas son base de anfetamina. Es decir, una parte de lo que inhalan en la cocaína, ¿verdad? Se va al torrente sanguíneo, pero no los desechan los pulmones, sino que tiene que desecharse renalmente, por supuesto, por la orina, pero desgraciadamente no lo cataliza todo, se va al torrente sanguíneo y llega al cerebro. Los vuelve idiotas. Bueno, sin que se molesten, no se vayan a molestar, ¿verdad? Uñas, importantísimo, uñas. Las uñas revelan la mitad de lo que somos, de lo que comemos, de lo que ingestamos. Cabello, ¿se acuerdan el asunto del asesinato de Napoleón? Cabello, por absorción atómica. Por absorción atómica se obtiene eso. Ya saben qué es el procedimiento de absorción atómica. Separa los elementos que tiene la muestra, ¿verdad? Estómago, coma, vesícula biliar, vesícula biliar. Esa cuídenla mucho, cuiden mucho su vesícula, hay que cuidarla mucho. Tiene forma como de un pepino, como de un plátano. Digo, sin que tengan hambre, sin que les dé hambre. Y hay que cuidarla mucho, porque la vesícula biliar obviamente produce las enzimas necesarias para el anabolismo, ya no el catabolismo, el anabolismo. Entonces, si no irriga bien, hay gente que come y se duerme. Come e invariablemente le da el mal del puerco, se duerme inmediatamente. Y eso es malísimo. Quiere decir que hay lodo pancreático. Y entonces su vesícula se vacía muy lento y requiere de paralizar completamente la función orgánica, dormirlo, anestesiarlo, pues, para que pueda,
catalizar el alimento. Por eso mucha gente dice, después de comer, me echo una siestecita. Eso no es bueno, no es bueno. Si una persona come y se duerme, hay que revisar su vesícula porque algo anda mal, no está trabajando bien. ¿Qué quiere decir? Se está obstruyendo. Entonces el líquido biliar no sale con la rapidez que tiene que salir porque se supone que nuestra digestión dura aproximadamente de 2 horas a 3 horas para que nosotros ya anabolicemos y excretemos, es decir, la micción, orinar, ¿verdad? Y defecar. Esa es la función que tiene. Fíjense, por eso es que cuando hay cáncer pancreático, pues es terminal, se acabó, no puede catalizar nada, ¿verdad? ¿Cómo se detecta? Obesidad, en fin, pulmones, por último, pulmones. Bueno, a la revisión de origen, revisión de origen, revisión de origen. Buscamos, fíjense, agua, buscamos plantas, plantas, buscamos animales, pudo haber sido envenenamiento por algún animal, y buscamos insectos, así en ese orden, agua, plantas, animales o insectos. Si no, es químico, netamente es químico, o sea, no hay de otra, ¿verdad? Por ejemplo, picaduras, una viuda negra, deja los palpos, se llaman palpos. Los colmillos que tiene una araña no se llaman colmillos, se llaman palpos y tienen dos. Entonces la marca en la dermis son dos orificios amoratados, enrojecidos, que son los orificios de entrada de la picadura. Pero su veneno es tan potente que el miocardio, el endocardio y el pericardio se paralizan. Paro cardiorrespiratorio, más cardíaco que respiratorio, producido por un envenenamiento por venenos de insectos. Hay gente que le pica una abeja y olvídense, se va al hospital, hay una picadura de abeja. A mí me han picado jicotes, de esos grandotes, de esos, si los han visto los jicotes, no, hombre, son unos abejorros así, como de 2 centímetros, y no, hombre, pican bien duro. Una vez en la moto pisé un tronco, pues yo vi un tronco y me pasé por arriba del tronco, pues estaba hueco, y a la hora que se rompió, cayó la llanta, se rompe, iba Pedro Galea hacia atrás, le digo, córrele, compadre, a correr, nos metimos al río, no, nos dieron una picotiza, unas pero megabolas, nos salieron, yo tenía bolas así en la espalda, aquí en el cuello me picó uno, en un brazo, no pican bien duro, pero claro, cuando estás sano, esos venenos no te hacen daño, pero hay personas que una abejita lo manda al hospital. Síntomas, cosquillo en la garganta, obstrucción, empieza a haber cierto estertor, tembloroso, estertor, a ver, espérate, dilatación de las pupilas, ¿verdad? Checar la comisura de las uñas, se empiezan a amoratar y se empieza a poner amarillo, la piel amarilla, envenenamiento al hospital, antídotos. ¿Sí saben cómo hacen los antídotos? Por ejemplo, de las serpientes. Sí pero ¿cómo lo hacen? Hacen que la serpiente, ¿verdad? Muerda a un caballo, un caballo, que es muy fuerte un caballo. No, hombre, sus antígenos son fuertísimos, diría yo, fortísimos. Y entonces de ahí sacan un suero y de ese suero hacen un antídoto para el humano. Claro, si en el caballo funcionan estos anticuerpos, imagínense en el ser humano, lo cura. Y tengo un cuate que lleva un antivenenos, ya le dije que no sea salado, pero lleva su antivenenos, sí,
Son dos jeringuitas que se juntan y tiene arañas, rastreros, víboras, en fin, escorpiones, de todo trae. Y dice, por si las ven, claro, no, digo, pues es previsor, pero pues no sabes. A mí me han picado arañas y así, pero nunca así algo grave, no, pues, realmente no, porque va circulando en la moto, ¿no? Pero pues te puede pasar. Entonces vean lo que estamos hablando de venenos. Bien, ya dije, ¿verdad? Insectos. Como número 2 tenemos origen de los venenos. Ya se va a acabar el tiempo, perdónenme. Más bien dicho, ya se acabó, aquí dice. Oh, en la canción. Bueno, nada más nos falta el origen de los venenos, ¿sale? Nos salimos y en 8:25, ¿verdad? En 4 minutitos volvemos a entrar, ¿sí? Mientras, no se envenene, Enrique, con ese tonalla que está tomando. No se va a envenenar. Vegetal, vegetal. Y vienen ejemplos, miren, por ejemplo, la amapola tiene origen vegetal. La morfina tiene origen vegetal, ¿verdad? Y aquí nos pone pero que es, pero mortal, ¿eh? Mortal a plazos. La nicotina en el tabaco. El tabaco comercial tiene más de 1000 sustancias venenosas. Por eso, créanme, en este tiempo que he estado aquí enclaustrado, he reducido el cigarro, pero tremendamente. He tomado conciencia de que hasta me siento mejor, me siento muchísimo mejor. Fíjense lo que tiene el cigarro, de veras, es una porquería esto del cigarro. Tiene venenos como el cianuro, arsénico, sí, aparte de la nicotina y el alquitrán. Lo que es adictivo es la nicotina. Eso es lo que es adictivo en un cigarro. Un cigarro tiene 0.014 miligramos de nicotina, un cigarro. Y entonces me dijo mi hermana me dijo, es lo mismo que te fumes uno que te fumes 20. Es exactamente lo mismo. El efecto en tu organismo es el mismo. Fíjense. Y antes pues, yo me fumaba 15, 20 cigarros. Y ahora me fumo 3. Ya estoy en 3. Espero estar en 0. Porque como hago ejercicio, me quito un vicio con otro. O sea, un buen hábito con un mal hábito. Quito ese mal hábito por un buen hábito. Yo les recomiendo no fumen. Es una porquería. Entonces, tenemos vegetales ya, ¿verdad? El peor de todos, insisto, es la nicotina. Destruye los pulmones. ¿No? Es tremenda. Tiene arsénico, el de las baterías. Sí, 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 arsénico, arsénico. Veneno, veneno. Bien, puede ser de origen animal. Ya dije, origen vegetal, ¿verdad? Que puede ser morfina, nicotina, amapola. Animal, sin que se molesten, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Una serpiente del reino animal, ¿verdad? Mm, dice Ubaldo que no se puede conectar. ¿Qué pasará? Pues, es la misma. A ver si le pueden mandar un mensaje. Porque en lugar de O es 0. Es AUF 10, ¿sí no? Algo así. A ver si pueden mandar un mensaje y le dicen que comienza, que es un 0 en lugar de O. Posiblemente. Porque es la misma clave, no ha cambiado. Bien, puede ser, digamos, sí, de un insecto, que es muy común de insectos, insectos, incluso voladores, insectos voladores, ¿verdad?
Aquí me pone la serpiente, porque las víboras no son venenosas, la serpiente sí. Esa es la diferencia entre víbora y serpiente. Sin que se moleste, Norma, sin que se moleste. Sí, víboras y serpientes. Entonces puede ser una serpiente. Mineral, este también es muy común, mineral. Arsénico, nos pone aquí arsénico, mercurio, plomo. Los despachadores de gasolina, antes de los aspersores que tienen ahora los gatillos, las pistolas que cargan la gasolina, ven que tienen un aspersor de gas. Antes de eso no había. Y la mayoría de los que eran propineros en las gasolinerías tenían plomo en la sangre y saben que ya no se sale, ya se queda en el organismo para siempre. Ya no se puede, no se puede, digamos, el cuerpo no lo secreta, no lo puedes sacar del organismo, el plomo. Todos estamos contaminados de plomo, por toda la contaminación, todo lo que respiramos. Y sintéticos, por último, sintéticos que pueden ser, pues, todo lo que vemos de base de anfetaminas, barbitúricos. ¿Qué es un barbitúrico? Es la mezcla de varios químicos. Barbitúrico, mezcla de varios. Bien, ¿dónde encontramos qué sustancias son prohibidas? En la Ley General de Salud. Ahí viene el cuadro. Viene todo un cuadro en la Ley General de Salud. Y por su efecto, ¿verdad? Todos son narcóticos. Por eso se le dice narcotraficante. O sea, el género es narcótico. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y ya la especie, pues, es diversa. Es de muy diversa índole. Hay psicotrópicos, hay anfetaminas, ¿verdad? Bases de cocaína, ¿sí? Y entonces viene una clasificación por el daño que produce a la salud, por el daño que produce a nuestra salud, ¿sí? Y ya el efecto psicológico que produce. ¿Qué efecto psicológico produce? Alteraciones incluso a la conducta, alteraciones conductuales, sobre todo los alucinógenos. Los alucinógenos. El alcohol produce éxtasis, depresión, ansiedad, tiene ciertos síntomas en seres vivos. Ahora bien, en toxicología forense vamos a ver signos cadavéricos. Signos cadavéricos. A ver, el primero, pupilas. Pupilas dilatadas. Amoratamiento en la comisura de los labios. La comisura de los labios es donde termina el labio y comienza la piel. Se llama comisura. Si ustedes se pasan la mano en la comisura de los labios, es muy sensible. Háganle así en la comisura de su labio. En la pura comisura del labio. ¿Se fijan que es muy sensible? Detecta corrugicidad, detecta temperaturas, es muy sensible. Y es que hay mucha irrigación sanguínea. Por eso cuando te partes el pinche, te sale mucha sangre. Dices, "Chin, pues, ¿qué? Se está desangrando, ¿qué?". No, es la irrigación sanguínea. Y en la comisura se ve morada, amoratamiento. Igual en las uñas, amoratamiento. Se ve el amoratamiento de las uñas. Hay flacidez, no hay rigidez, hay flacidez corporal, curioso. El rugor mortis llega de la hora 8 a la hora 16, ¿se acuerdan? Y aquí el cadáver tiene 24 horas y está flácido.
crecimiento abdominal. Así es. Los cocainómanos terminan, pero como pelotas. ¿Sabían eso? Si no corresponde su masa muscular con su estructura ósea. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está tan hinchado? Pues la ingesta, ya sabrán. Es como el alcohólico. Se le hace un vientre tremendo. Se distiende todos los intestinos. Vamos a checar el hígado. Normalmente el que paga el plato aquí, al que le dan de patadas es al hígado, generalmente. Cirrótico, ¿verdad? Lo podemos notar en una coloración como mostaza, amarillento, ¿verdad? Con pulaciones. Pulaciones son, digamos así, granos. Cirrosis viene de la palabra cicatrizar. Cirrosis significa cicatrizar. Y entonces está lleno de cicatrizaciones el hígado. Vimos uno por ingesta de pulque. Pulque, del que le gusta mucho a Enrique. Un pulquito, ándele. Tiene amibas. Si lo ponen en el microscopio, ahí están caminando las amibas, que es lo que provoca la fermentación, que generalmente lo hacen con shet. Con eso fermentan el pulque, para que sepan. Y entonces, al ingestarlo, el vaso no los puede retener. Y como no son granomas ni cisticercos, ¿a dónde se van? Pues al hígado. Y entonces se empiezan a comer el hígado, como si fuera un queso gruyère, así con hoyitas. Así está el hígado. Hígado de pulquero, ahí está, cirrosis por ingesta de pulque. Esto es completamente cierto, ¿eh? ¿No han oído panza de pulquero? Pues nada más vean la mía, yo tengo panza de pulquero. De pulquero barato, ¿verdad? Vamos a anotar eso. Ahora bien, vamos a hacer, en este caso, una biopsia torácica y vamos a checar el corazón. Generalmente, los corazones de los drogadictos, cuando mueren, están diástole. O sea, no están sístole. Acuérdense, en sístole es compresión, ¿sí o no? Y diástole, expansión. Están diástole. Diástole. Ulises, prenda su cámara. Ah, buenos días, Carla. Buenos días, buenos Usted días. cianótico, 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 es un síntoma. A ver, ojos vidriosos, mentón Bueno, caído, sí, mentón caído, boca semiabierta, no cerró la boca, está semiabierta, maxilar inferior caído, flacidez muscular, dilatación pupilar, ¿verdad? Está diástole, el corazón, toxicología. Estamos ya en toxicología. Esto nos va a llevar a toxicología. ¿Por qué? Porque posiblemente hubo ingesta de alguna sustancia. Seguramente. Entonces, bueno, hay que hacer una determinación ahí respecto de qué tipo de ingesta. Vamos al esófago. Desde garganta, vamos a checar tráquea y vamos a checar esófago. A veces está quemado. O sea, tiene una coloración violácea, amoratamiento y distensión de hernia yatal. Hernia yatal es en la entrada del esófago al estómago. Se llama hernia yatal. Hay una hernia yatal ahí. ¿Qué hubo ahí? Ingesta de algo, ¿verdad? Esos son los síntomas que nosotros vamos a detectar porque tenemos que mandar inmediatamente muestreo para que venga toxicología, saque su embalaje y saque su muestreo. Claro, entre más pronto se pueda obtener ese muestreo, menos posibilidad de fallar en el diagnóstico para el toxicólogo. Pues, imagínense una de toxicología de un cadáver de
probable muerte 20 días, pues, lógicamente que los venenos van a ser difíciles de detectar. Historial clínico, a lo mejor tenía diagnóstico y tenía alguna prescripción médica. Por ejemplo, vimos uno que tenía tenía elefantiasis, ya tenía elefantiasis. Elefantiasis es el crecimiento de los órganos y tenía elefantiasis coronal en su corazón, valga la expresión. Y entonces la familia aportó diagnósticos médicos, desde luego del cardiólogo, y normalmente les dan nitroglicerina, pero son unas pastillitas como de medio miligramo, no menos de un nanogramo. La nitroglicerina estabiliza el ritmo cardíaco. Y entonces mucha gente que sufre del corazón toma nitroglicerina. Entonces, ¿qué va a aparecer a la biopsia? Pues va a aparecer algún nitrito. Dices, oye, pues, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿que se envenenó con qué? ¿Con pólvora? No, no, es un nitrito derivado que es altamente explosivo y es la nitroglicerina. Desde luego, no le dan nitroglicerina porque explota. Obviamente que le dan pastillas de nitroglicerina. Son muy pequeñitas y son muy costosas. Entonces hay gente que tiene palpitaciones, que tiene arritmias cardíacas tremendas y solamente se pueden controlar con nitroglicerinas, derivados de nitroglicerina. Hay gente que, por ejemplo, tiene que ingestar o tomar, se puede decir, porque en toxicología es ingestar, tienen que tomar ácido acetil salicílico, aspirinas, pero por ejemplo, ¿sabían que hay unas aspirinas de 500 miligramos? Sí, es una aspirinotota. O sea, es como si se tomaran un puño de cafeaspirinas y tienen que ingestar cafeaspirina. Ah, no les mostraron mi gorra, ¿verdad? Miren, ¿quién lo patrocina este evento? El mejor, Ford. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o lo que sea? No. Bien, con esto damos por terminado el curso. Espero que les haya gustado un poquito de investigación, saber un poco más de pues, los temas que tienen que ver con medicina forense. Es bien interesante. Esta es una de las ramas más interesantes. Ojalá y hubiésemos podido estar cara a cara y traer material y que pudiéramos haber hecho algo más, ¿no? Pero espero que por lo menos tengan un contexto general para que puedan ustedes leer un dictamen, porque pues, imagínense que no saben leer un dictamen. Y claro, nadie es perfecto, ¿no? Pues tendríamos que acudir al tumbaburros, pero ya tenemos un conocimiento general, ¿verdad? De lo que es la medicina forense en criminalística. ¿Sale, vale? Sí, Bien, muchas entramos a gracias. criminología. No, no me den las gracias, Enrique. Son 5,000 pesos por hora. Es lo que cobro yo. 5,000 pesos por hora. Así es. Muy bien, qué Vamos barato. entonces. ¿Haces algo barato? Bueno, entonces deje subo la tarifa. A ver, al que no vea se va. Ulises, no espanto. La quita Bien, entonces. así es. Vamos a criminología. Nuestro último tema es la penología. Penología. Es nuestro último tema. Penología. Bueno, en este tema, miren, la penología, pues obviamente es la ciencia que estudia cómo sancionar, en este caso, al sujeto del hecho delictivo o del hecho criminal, entendido como conducta antisocial. ¿Cómo sancionar? ¿Cómo vamos a sancionar? Obviamente, por conducto del Estado. La sanción le corresponde al Estado, no al particular. No hay venganza privada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de penología, que decimos, bueno, pues estudia propiamente cómo, qué método de sanción se debe de aplicar. Entramos un campo bien amplio. Miren, lo primero es, ya vimos prisión, multa, reparación del daño, amonestación, privación de derechos, confinamiento, ¿verdad? Embargo territorial, embargos precautorios,
ya vimos decomiso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que veíamos las formas en que el Estado sanciona? Y la más importante, que era la reparación del daño, teníamos nosotros una duda ahí, decíamos, bueno, pero es que a lo mejor la víctima no desea esa clase de reparación de daño, desea otra clase de reparación de daño. Entonces, la penología termina con ese camino desde el conocimiento de un hecho antisocial. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que estudia, verdad, las conductas antisociales, pasando por el derecho penal, la criminalística y terminando con la supuesta reinserción social o readaptación social? Hablamos de los modelos de prisión, nos parecía interesante la semimilitar, disciplina, trabajo, ¿verdad? Y preparación, decíamos nosotros. Pero también, por otro lado, ¿cuál va a ser en este caso la sanción impuesta? Ese es uno de los graves problemas que tiene el sistema penal, que es muy cuadrado. Todo es prisión y multa y alguna otra pena alternativa, ¿verdad? Y entonces en penología, los estudiosos de la criminología han determinado dos grandes, digamos así, hipótesis. Las podemos manejar como hipótesis. La primera hipótesis dice, la pena debe ser mayor a la conducta, siempre. La pena debe ser mayor a la conducta. Este se conoce como sistema intimidatorio. Sistema intimidatorio. Este famoso sistema intimidatorio dice, para la gente que piensa, para los que piensan, que si cometes una conducta antisocial, ¿verdad? La carga del Estado sobre el particular va a ser muy alta. Es casi como una venganza, fíjense, una venganza del Estado sobre el sujeto criminal. Y entonces, a base de intimidación, voy a regular la conducta del individuo. Estados Unidos tiene mucho ese sistema, Inglaterra, Alemania, sobre todo Alemania, un sistema intimidatorio. Rusia, los rusos, qué bárbaros. No, son tremendos. Ahí es mejor una pena de muerte que confinamiento en Siberia. Siberia, casi 40 grados bajo cero. Imagínense una cárcel a esas temperaturas. Entonces, si el sistema en penología se vuelve intimidatorio, entonces el individuo ya no comete conductas criminales. Viene de los romanos. ¿Cómo se ejecutaban las penas públicas? En las plazas públicas, frente al tribuno de la plebe, ¿verdad? Con los jurisconsultos, con los magistrados, y entonces todos los romanos veían cómo ejecutaban las penas públicas, infamosas, como ustedes quieran. Después lo rompe la famosa lex poeteria. La lex poeteria dice que no puedes aplicar una pena corporal, es decir, la mutilación, la infamia, ¿verdad? La tortura. Ya vimos en los protocolos de Estambul lo que es la tortura, porque habla de un sufrimiento general, tanto físico como psíquico. Entonces, ¿qué tanto debes de sufrir para que no lo cometas? Y no estamos en la Santa Inquisición, porque te arrepientas o no, una vez instalada la Santa Inquisición en el derecho canónico, ¿verdad? Eran, en este caso, torturados, eran expuestos como herejes, como brujas, como brujos, y eran quemados. Solamente el fuego depuraba esas almas. Y se dice que los quemaban con leña verde. Imagínense de lo que estoy hablando. Si ustedes van al Museo de la Tortura, tienen como 45, 50 objetos de tortura o instrumentos de tortura, de los cuales como 38, 40 de los que yo conté pertenecen a la Santa Inquisición.
fíjense, y todos están dirigidos a dilapidar, a cercenar, cortar genitales, el dolor genital. Desde luego, el desmembramiento, que era brutal, jalados por caballos, los desmembraban, el desbarrancamiento, y para el siglo XV, la famosa guillotina, que para que sepan, quien la creó murió en la guillotina. Guillotín inventó la guillotina y murió por la guillotina. Sí, la decapitación. Y entonces en penología se estudia todo esto. Todo esto es materia de estudio de la penología, por si no lo saben. Y entonces, si el sistema es intimidatorio, el individuo ya no comete conductas antisociales, porque ya sabe el castigo que va a recibir. Yo me pregunto, si aumentamos las penalidades en todo, ¿disminuirán los índices de criminalidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que eso va a disminuir los índices de criminalidad? No, no, como que no lo están logrando. En el secuestro aumentaron las penas y nada, todavía se continúa el secuestro. Hay muchos delitos que se han implementado y que no ha tenido resultados. Pones a todos prisión vitalicia, con eso disminuye la criminalidad. O sea, imagínense que en un sistema todo es prisión vitalicia. Como no te puedo matar según el 22 constitucional, no te puedo fusilar, pues entonces prisión vitalicia para todos los delitos. Imagínense, ¿con eso disminuiría la criminalidad? No. Ahora, el segundo sistema es un sistema más humano, ¿verdad? Y este sistema es el de igualdad, sistema basado en la igualdad. Tienes que aplicar la pena exactamente igual a la conducta. Las equipara. La pena tiene que ser proporcional a la conducta, proporcional a la conducta cometida, ¿verdad? No el ojo por ojo. No, no, no. Y entonces este sistema es el más criticado, es el más criticado de todos, porque dicen, no es justo que le hayan impuesto tantos años de prisión a este desgraciado. Siempre la sociedad, ¿verdad? Está inconforme cuando escuchamos, en este caso, las penas que se imponen, ¿cierto o no? Estamos inconformes. ¿A poco les pusieron tan poquitos años? O sea, pensamos que entre más años de prisión, más justicia se hace. Y la palabra y el dicho que se pudre en la cárcel, porque ese dicho, eso lo hemos dicho muchas veces, que se pudre en la cárcel, pues quizás no repare el daño, porque en penología se les olvidó. Y se acuerdan que hablábamos de victimología y decíamos, espérate, pues tienes que pensar en la víctima también, no nada en el delincuente, sino en la víctima. Y caemos entonces a la cuenta de que cuando nosotros generamos un sistema penal rígido, es decir, a todos darles la misma dosis, así como se oye, el sistema falla, tiene fallas. Y entonces tenemos inocentes culpables y culpables inocentes. Estas palabritas es un juego de palabras, ¿no? Inocentes culpables y culpables inocentes. Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? ¿De qué estamos hablando? Con ello, los penólogos lo que han estado buscando son penas alternativas, otro tipo de penas que puedan ser proporcionales, pero que sean castigos, que se constituyan como un castigo público, que no sean nada más los años de prisión y la preliberación y te vas, sino que estrictamente se tenga, ¿verdad? Una dosis exacta para cada enfermedad.
Eso es lo que buscan los penólogos, eso es lo que estudiamos en criminología. ¿Cuál debe ser en este caso la penalidad de acuerdo a la conducta y su proporcionalidad de acuerdo al resultado? Porque hay sistemas que dicen, no, a mí no me interesa qué delito es. A mí me interesa el resultado. ¿Qué fue lo que produjo la conducta? El nexo de causalidad. Recuerden, entre la conducta y el resultado. Eso se conoce como nexo de causalidad. Y entonces en tipología penal, cuando nosotros hablamos de tipo penal delictivo y tipicidad, adecuamos la conducta al tipo, no el tipo penal a la conducta, sino la conducta al tipo penal. Y al crear el tipo penal ya viene defectuoso, es decir, la medicina viene defectuosa. ¿Y cómo se cumplimenta? Ya vimos algo que tiene que ver con la prisión, el carácter de la prisión, en fin. Pero no hemos visto algunas alternativas. Por ejemplo, en Roma se hace extensiva a la familia. ¿A la familia? Sí. Si tú cometías una conducta, fíjense, desde Heráclito, Aristóteles también lo analizó, lo filosofó, más bien no lo analizó. Las penas se hacían extensivas a los alini iuris, no nada más al pater family, sino a todos los alini iuris. O sea, imagínense, pareciera como de ciencia ficción, que si tú cometes una conducta delictiva y eres culpable, la paga tu familia y tú. Es decir, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos se pueden ir a la cárcel. Fíjense, suena raro, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, piénsenle. Si tú Es que, cometes una conducta, tu familia paga. Como la mafia. ah, ¿Sí, Enrique? sí, es como si fueran mafiosos, ¿no? Pues todos pagan el error que una persona comete y el que la hace, pues la paga, es el que debe de cumplir la pena y purgar su conducta delictiva, no ¿Quién su representaba al Domus en Roma? El Pater Family. El pues, Pater Family representaba al Domus, la familia, pues. Y todos los alieni iuris dependían de la vida pública del Pater Family. Es decir, ¿quién se hace responsable del jovencito? ¿Quién se hace responsable de la familia? Nadie, porque pues, se destruyó. De alguna forma se construyó, pero ya vimos que cómo se construye y cómo se destruye. Muy fácil. Pero en Roma había ese orden. Sí, así es. Por eso los principios romanos eran muy equilibrados, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto o no? No hacer daño a nadie. ¿Y por qué se cumplía? ¿Por qué se cumplía? ¿Verdad? Esto nos lleva, desde luego, a un estudio más profundo, más profundo. Si podemos nosotros, en este caso, imponer penas, ¿verdad? Que sean extensivas. Se conoce como penas extensivas. Eso es importante que lo anoten. Penas extensivas. Curioso hacer una pena, caray, ya me está dando el sol aquí de frente. Hacer una pena extensiva, ¿sí o no? Vean, vean hasta dónde vamos a llegar, porque va a llegar un momento que aunque parezca de ciencia ficción, que solamente se va a poder tener un orden social, porque el derecho tiene esa función, ¿sí o no? Con unas normas jurídicas, bla, 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 que rigen la conducta del individuo en sociedad, ¿sí o no? Y si a partir de la norma, ¿verdad? Sabes que si tú cometes cualquier conducta, vas a ser sancionado extensivamente hacia tu familia,
¿Se imaginan? Y todos han caído a esa cuenta, no sé por qué, pero se suena como barbarie, pero realmente suena bárbaro, ¿no? Y los penólogos lo instituyen, dicen, no, que las penas se hagan extensivas a la familia. Porque aquí la unidad de fiscalización, de financiera, bla, 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 mi abuela, pues busca los capitales. Pero mientras la señora esposa, pues está en Francia, viviendo de lujo con el erario público. O sea, vean, es un ejemplo donde quienes podrían ser partícipes, copartícipes, actores intelectuales, actores materiales, y hasta dónde se podría llegar con una pena alternativa hacia o extensiva hacia la familia. ¿Se fijan? Yo creo que se inhibiría en un 60-80% la criminalidad. No suene feo o raro, Enrique, ni modo. Suena una barbarie, ¿a poco no? Suena bárbaro. No, no, espérate, si no estamos en la era de los cavernícolas. Pues, ¿cómo le hacían los romanos? Tenía un adeudo el Pater Family, podrían ir por los alieni juris y los convertían en esclavos. Y pagaban con mano de obra. Y una vez que pagaban, retomaban su libertatis. ¿Cierto o no? ¿Se acuerdan? Que lo veíamos en derecho romano. Y entonces, a ver si eres capaz de cometer una conducta antisocial. Y entonces nos quitamos de sanciones administrativas, sanciones pecuniarias, privativas de libertad. No. Depende de lo que hagas, va a ser el merecimiento de la pena, la punibilidad. Recuerden, en penal se llama punibilidad, que es el merecimiento de una pena. Cuando se dice que una conducta es punible, pues es cuando se merece una pena, ¿verdad? Se hace acreedor a una pena. Entonces son dos vertientes que pues, ojalá y ustedes lo pueden estudiar más de fondo, pero me fui a los extremos, ¿no? Como que por un lado, pues sí, proporcional, en fin. Por otro lado, ¿verdad? Intimidatorio, mayor penalidad en todo. Y esta tercera, que es ecléctica, que les digo que es ecléctica, es que se haga extensiva la pena, que se haga extensiva, ¿verdad? Y entonces, si te duele que toquen a tu familia, pues imagínense, si cometes una conducta delictiva, por tu culpa, tus familiares se van a ir a la cárcel, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus papás. ¿Ya vieron cómo sí es intimidatorio? Pero ¿verdad que sí funcionaría? ¿No creen ustedes? Lo malo es que en materia de prisión, pues haríamos una sociedad dentro de la sociedad, porque pues al mandarlos a la cárcel los tenemos que mandar a todos. Ese es el ejemplo de las Islas Marías. El ejemplo de las Islas Marías fue un modelo de prisión atípico, retomado desde luego de La Roca en Nueva York. Sí, sí, sí. San Quintín, pues, que está en una isla en mero Manhattan. Ahí era una cárcel donde se buscaba que los reos vivieran con su familia ahí, ya todos ahí juntos. Y desde luego, bueno, pues ya los niños de la cárcel, ¿se acuerdan que hablábamos de los niños de la cárcel? Pues nacen de la mamá, pues en la cárcel no se los pueden quitar y viven en la cárcel los niños y en fin, todas esas cosas. Entonces, bien, por lo pronto, pues los dejo así como con la duda, así, como para hacer una película así de ciencia ficción. Hasta aquí, mis queridos criminólogos, ¿tienen alguna duda, pregunta o lo que sea? No, No. Lick, por el momento. Por lo pronto, pues damos por terminado también el curso de criminología, el curso de criminalística. Espero que se hayan divertido un rato con todas las estupideces que dije. Pasen un feliz embarazo y un hermoso aborto. No, no es cierto, no es cierto. Desgraciado. Y por lo pronto, pues, desearles que pues, la pasen bien,
que estén bien, los felicito. Fue el último estirón, ya terminamos. Yo espero verlos en el diplomado. Ojalá y se pueda que nos veamos en el diplomado, ¿verdad? Y pues para mí fue un placer. Fue un placer, no sé para ustedes, pero para mí sí lo fue. Me divertí mucho. Son buenos tipos, son buenas personas. Yo espero que les vaya bien. Entonces, bueno, pues nos despedimos y ojalá y nos veamos en el diplomado, ¿no? Digo, si se puede, si se puede. Ojalá y vale la pena el diplomado, aprendemos otro poquito más y nos divertimos otro. Ahí sí ya no nos podemos divertir como aquí, ahí sí tenemos que ser más serios, ¿no? Estas materias son formativas, recuerden, tienen el carácter formativo, amplió nuestro criterio a otro nivel, porque nosotros ya tenemos otro nivel, podemos opinar respecto a temas de criminología, de criminalística, de medicina forense, que esa es la naturaleza de la especialidad en criminología, que se aprenda este tipo de tópicos que no todos conocen, no toda la gente los conoce, ¿verdad? Y no sé si quieran agregar algo, pero en verdad fue un placer, ¿eh? Fue una hemorragia de placer. No, Dick, pues agradecerle todo lo que nos enseñamos. Usted tiene mucho